Hola, continuemos aquí entonces trabajando con nuestros clasificadores y en el video anterior nos preguntábamos si existía un clasificador que pudiese mejorar aún más este resultado, pero no tanto eso, sino tal vez que pudiéramos hallar una forma de ver cómo es que este Support Vector Classifier está trabajando, digamos, ver por dentro. En el caso anterior pudimos observar su funcionamiento porque se trataba de un modelo sencillo, un modelo lineal, pero esto es el tipo de clasificadores que se conocen como un black box, una caja negra, ¿de acuerdo? No sabemos qué es lo que pasa allí dentro. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para entender cuáles son las reglas de decisión que nuestro modelo está adoptando para decir, vea, en este caso se puede vender el carro cuando tiene tantos kilómetros, cuando tiene tantos años de fabricado, cuando, por ejemplo, aquí viendo eh, nuestros atributos, cuando tiene un precio tal, entonces se vende y cuando no se vende. ¿Cómo nosotros podríamos entonces ver estas reglas de decisión? ¿De qué manera nosotros podríamos entender el algoritmo mejor para saber cómo es que él va clasificando? Entonces, existe sí un algoritmo que nos permite a nosotros conocer las reglas de decisión o las decisiones que él va tomando en la medida que él se va desarrollando. Y es precisamente un algoritmo llamado árboles de decisión o árbol de decisión. Entonces vamos a crear más celdas de código aquí y vamos a copiar todos nuestros comandos que hemos venido trabajando hasta el momento. Y los vamos a pegar. Pero en vez de importar el SVC, entonces vamos a tomar de sklearn. Vamos a buscarlo aquí. Decision Tree sklearn. Ok. Entonces aquí está la documentación de los árboles de decisión. Entonces aquí está la forma de importarlos. Entonces uno puede importar from sklearn tree. Y bueno, la forma más fácil de llegar a un árbol de decisión es la siguiente: from sklearn.tree import decision tree classifier. ¿Ok? Entonces ya no necesitamos importar nuevamente el standard scaler porque ya lo tenemos. Y aquí en nuestro modelo, entonces nosotros vamos a instanciar es el decision tree classifier. ¿Ok? Simplemente vamos a hacer eso. Vamos a tomar un árbol de decisión y vamos a modelar con él. Vamos simplemente a ejecutar esta celda de código y él nos dio una tasa de acierto de 71.8. Bueno, no fue tan bueno como el Support Vector Classifier y era de esperarse porque el Support Vector Classifier él es mucho más complejo y el árbol de decisión simplemente lo estamos usando no tanto para mejorar, como les mencioné previamente, esta exactitud, sino mejor para entender cuáles son las reglas de decisión que el algoritmo toma para determinar si un carro va a ser vendido o no, considerando pues la edad del modelo, los kilómetros por año y el precio del vehículo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros observar de qué manera nuestro árbol de decisión va, digamos, formándose? Aquí nosotros inclusive vimos un gráfico que nos pareció bien llamativo, que nos va mostrando de qué forma se van tomando las decisiones. Entonces esto lo podemos hacer y para ello vamos a importar el siguiente paquete. Entonces va a ser from sklearn.tree import. El paquete se llama export graphviz. ¿Ok? Y también vamos a importar graphviz. ¿Ok? Graphviz. Entonces importamos graphviz. Ese graphviz nos va a permitir visualizar grafos. Y el grafo es como ese árbol que nosotros vamos a ver en sí, nuestro árbol de decisión. Entonces
vamos a tomar nuestras features, ¿ok? Y nuestras features van a ser las columnas de x.columns, ¿ok? Y vamos a crear una variable llamada .data, ¿ok? Y aquí vamos a instanciar nuestro export GraphViz, ¿ok? Y él recibe varios parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, él va a tomar nuestro modelo. Entonces, les pasamos el model, ¿verdad? El out file lo vamos a dejar como none. Los feature names, entonces va a ser feature names, va a ser igual a los features, que fue las columnas. Y vamos a graficarlo así inicialmente. Vamos a colocar una variable llamada gráfico. Y aquí vamos a colocar nuestro GraphViz, el recurso. Entonces va a ser GraphViz.source. Y nuestro recurso va a ser precisamente nuestro .data. ¿Ok? Entonces damos Shift Enter y vamos a ver el gráfico. Entonces él va a generar nuestro gráfico. Y este gráfico va a mostrar el árbol de decisión, ¿verdad? De inicio a fin. Entonces vamos a visualizar aquí nuestro gráfico. Y noten ustedes que pues no es fácil de visualizar. Tiene muchos, digamos, sigue un flujo muy extenso, ¿verdad? Entonces no es una buena idea hacerlo así. Vamos inclusive a adaptar un parámetro de nuestro árbol de decisión. Vamos a ver el Decision Tree Classifier. Él tiene un parámetro que se llama Max Depth, o sea, la profundidad máxima. Digamos, la profundidad máxima de nuestro árbol. Si nosotros observamos aquí en el modelo, en el árbol que él tiene una profundidad pues grandísima. Entonces nosotros vamos a cambiarla. Vamos a darle un max depth. Sería max depth. Vamos a darle una profundidad máxima de 3. ¿Ok? Damos Shift Enter. Y vamos a copiar el comando gráfico, lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Entonces ya vean ustedes que se ve de una forma pues mejor. El precio, si es menor a tal valor, bueno, recuerden ustedes que está con fue realizada una escala, se escalaron los datos, pero los decision trees yo les mencioné que no necesitan ser escalados. Inclusive nosotros para demostrar esa teoría, vamos a borrar aquí esta celda de código, no la necesitamos más, vamos a eliminarla. A ver, vamos a crear nuevas celdas. Voy a tomar y voy a copiar todos estos comandos, ¿verdad? Toda esta celda completa la voy a pegar aquí en la parte inferior y aquí voy a dejar solo xtrain sin el raw y xtest. Ok, y aquí lo mismo, voy a quitar el raw y voy a quitar el raw también de aquí, ¿verdad? Y no vamos a hacer nada de escalar estos datos, vamos a dejarlo así. Ok, Shift Enter. Vean ustedes que la tasa de acierto fue de 78.04. Entonces vean qué interesante, vean cómo mejoró inclusive el puntaje en comparación con el Support Vector Machine, ¿verdad? Entonces mejoró bastante. Entonces noten ustedes que la tasa de acierto es exactamente la misma que con los datos cuando fueron estandarizados, ¿de acuerdo? Y vamos, esta gráfica, vamos, inclusive esta celda la podemos poner aquí en la parte inferior, ¿verdad? Aquí está con datos sin estandarizar. Vamos a dejar aquí anotado, sin estandarizar. ¿Ok? Y esta es usando Standard Scaler. Standard Scaler. ¿Ok? Entonces, vean ustedes
como primera medida quedó igual, 78.04, 78.04, no cambió nada. Y si yo vuelvo a realizar este gráfico, ¿verdad? Entonces ya vean que ya me muestra mejor, ya me muestra un precio. Sin embargo, yo puedo mejorar aún más mi árbol de decisión colocándole un relleno y coloreándolo. Entonces yo puedo establecer el parámetro field igual a true, ¿verdad? Y rounded también para que haga un redondeo de estos valores, rounded igual a true. Y también el parámetro class names, que sería no y sí, ¿ok? Siempre en ese orden, siempre 0 primero y después el 1. Entonces sería no y sí. ¿Ok? Y de esta manera nosotros ya vamos a tener un mejor gráfico. Entonces, ¿cómo se lee? El precio menor o igual a 60.000,69. Entonces, aquí es verdadero que sí se va a vender, ¿verdad? Y falso que no se va a vender, ¿ok? Clase no. Entonces, lo que está en azul es clase sí, sí se vende, vendido. Y lo que está en naranja, no vendido. Adicionalmente, nos muestra el número de muestras, ¿verdad? Que serían 7.500 el total. Y aquí ya segmenta. Entonces ya de esas 7.500 muestras, 3.290 pertenecen a la clase de que sí se van a vender y 4.210 a la clase de que no se van a vender. ¿De acuerdo? Él también considera aquí un parámetro que se llama Gini, que es una medida optimizable. Y para ello necesitaríamos entonces realizar un curso de optimización de algoritmos para entender bien qué es lo que sucede con esta medida Gini, pero esto sería en otro entrenamiento. Y entonces, mientras más oscuro el color azul, entonces hay más posibilidad de que se venda. Y mientras más oscuro el color naranja, hay menos posibilidad de que se venda el carro. Entonces, por ejemplo, existen estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí al principio, donde parte nuestro árbol de decisión, que no está tan seguro, existe la posibilidad, pero no está tan seguro de que sea sí. Aquí ya cuando está naranja es que sea no, 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 pero aquí existe un sí y ya dependiendo de este Gini, que como les dije es una medida optimizable, nosotros también pues no podemos ver allá, pero principalmente las características que él más observa a principio son el precio, el kilometraje por año, ¿ok? El precio y el kilometraje por año. Básicamente esas dos características. La edad del modelo realmente no la observamos mucho en la decisión, no importa tanto la edad del modelo para nuestras decisiones, es simplemente el precio y el kilometraje. Entonces el árbol de decisión tiene varios parámetros que nos permite a nosotros estimar el por qué una clasificación se va a dar o no se va a dar, ¿de acuerdo? Y en nuestro curso entonces ya aprendimos diversos clasificadores, trabajamos con Support Vector Machines, con clasificadores lineales, Support Vector Machines y con clasificadores ya más generales que trabajan con datos no lineales y adicionalmente con árboles de decisión. Entonces, de acuerdo con nuestros datos y de acuerdo con las necesidades de nuestro modelaje, nosotros podemos establecer cuál es el mejor clasificador que se adapte a nuestro proyecto. Entonces, nos vemos en el próximo video para despedir.